Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente. Queridos amigos, que nos hemos encontrado ya en diferentes oportunidades en temas relacionados con proyectar lo que es la administración de justicia en el ámbito internacional y la cooperación que debe darse necesariamente entre las instancias judiciales para llegar a una justicia de calidad y de excelencia en el marco interno, producto de la cooperación que se ha llevado adelante en el ámbito internacional, atendido los requerimientos que se le formulan de unos estados a otros. Pero se me ha solicitado que exponga sobre la génesis cómo esta instancia o foro fue creado, instaurado en Santiago y las proyecciones que podría tener en el futuro. Y en este contexto es necesario resaltar que la preocupación por una cooperación internacional se produce en el marco tanto de las organizaciones que ya están establecidas, OEA, Naciones Unidas, Unión Europea y en otras organizaciones, pero la preocupación creciente en el ámbito de la cooperación judicial internacional es que en América Latina se crea lo que es UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, y produce un efecto inmediato de aglutinar esfuerzos. Y entendiendo que una parte de la región estaba quedando ausente, es que se extiende a el Caribe y todo lo que es Latinoamérica. Y por eso es que se establece lo que es la CELAC. Y en este marco de CELAC es que se van realizando diferentes reuniones específicas en nuestra área y posteriormente en diálogos birregionales. No voy a relatar cuál es el origen y nacimiento de la Unión Europea porque todos lo conocemos desde lo que es la combinación que hace el ministro francés cuando en 1950 llama a formar este foro en Europa y posteriormente el lindo desarrollo y que en cierta medida nos llena de orgullo a los habitantes del mundo, y en ese sentido lo alabo lo que ha llegado a experimentar lo que es la Unión Europea y su desarrollo actual. Estando fijados estos dos referentes, es que posteriormente se inicia un diálogo de los jefes de Estado de la CELAC y de la Unión Europea. Y posteriormente a estos encuentros que se van dando progresivamente en Río de Janeiro en 1999, en Madrid en 2002, Guadalajara 2004, Viena 2006, Lima 2008 y concluye en Madrid 2010 para fijar a Chile, que se desarrolla en enero de este año esta conversación y diálogo entre los jefes de Estado. Pero lo anterior lleva a preguntarse por qué los jefes de Estado se reúnen y cómo los distintos actores que conforman o que inciden en la realidad de las sociedades también de alguna manera pueden contribuir a potenciar y a profundizar lo que son los acuerdos o los temas que van planteando los jefes de Estado. Y es así como hay un encuentro entre parlamentarios que preceden a las cumbres. Posteriormente se integran los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil. En este escenario es iluminador como en una carta que nos envía el profesor Fernando Laiseca al presidente de la Corte Suprema de Chile, don Rubén Ballesteros, y le señala que están dadas todas estas instancias de cooperación y por qué no es posible que se instale una conversación también en el ámbito judicial para llegar a las proyecciones de una mejor cooperación
entre las autoridades jurisdiccionales. En este sentido, el presidente acoge esta iniciativa y comenzamos a realizar los esfuerzos en un corto periodo de medio año para los efectos de instalar este foro en Chile. Con la cooperación del Gobierno de Chile es que podemos llegar a un resultado exitoso instalando en nuestro país este foro que llega a efectuar una declaración que ya el señor presidente don Milton Huica ha destacado en todos lo que han sido sus aspectos más relevantes, de los cuales podemos destacar algunos que creo que son de mucha relevancia, que es el uso de las tecnologías, mantener la independencia judicial, fomentar la cooperación judicial internacional en las distintas áreas que es posible que nos vinculemos. No las voy a reiterar porque han sido destacadas suficientemente por el señor presidente. Sin embargo, lo que sí quiero destacar es cómo fue recibida esta comunicación cuando es entregada por el presidente, el señor Rubén Ballesteros, a quien ejerce en ese momento la presidencia de CELAC, de la reunión birregional, el presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera, y analizada por los distintos jefes de Estado que concurren a nuestro país en esta reunión. Ellos destacan en la declaración de los jefes de Estado realizada en Chile y que está titulada Declaración de Santiago, Cumbre de Jefes de Estado CELAC, Unión Europea, Chile 2013, como punto séptimo, reafirmamos nuestro compromiso con la universalidad e indivisibilidad de los derechos fundamentales y van destacando posteriormente cómo debe profundizarse este tema. Se condena enérgicamente el terrorismo, se adquiere el compromiso de luchar en contra de la impunidad, reafirman el compromiso de adoptar políticas que promuevan el comercio y la inversión, estiman que es necesario el acceso universal al uso de las tecnologías, que no pueden quedar atrás en el desarrollo de lo que son las comunicaciones y el entendimiento entre las autoridades políticas, y destacan: tomamos nota de la primera cumbre judicial CELAC Unión Europea, celebrada en Santiago los días 10 y 11 de enero de 2013, con el objeto de establecer el foro birregional y analizar los principios compartidos en asuntos de cooperación judicial internacional a fin de mejorar el diálogo entre las instituciones judiciales de nuestros países. Este es el punto 24 de la Declaración de los Jefes de Estado, en donde hacen una mención expresa a lo que fue la entrega de la Declaración de Santiago efectuada por los representantes de los poderes judiciales de las dos áreas. En esta misma declaración de los jefes de Estado expresan: acogemos con satisfacción la creación de un diálogo birregional en materia de género y otros aspectos que van desarrollando en el punto número 38, saludando lo que es todo el trabajo que se está realizando en relación a la integración birregional, a la conversación para llegar a obtener una mejor prestación de servicio en todos los aspectos que están relacionados con el Estado. Este es el estado de la situación. Ahora el desafío es ver cómo nosotros nos integramos para poder desarrollar esta iniciativa y obtener mayores y mejores frutos. Pero también esta mirada no la podemos dar si no hacemos alguna referencia a los instrumentos que
que hoy existen en nuestro país y en nuestra área, como también en la Unión Europea. Y es así como tenemos, principalmente en este punto que hemos querido destacar en un inicio, las autoridades judiciales, que es la cooperación judicial internacional. Tenemos distintos instrumentos, distintos elementos que nos permiten auspiciar un diálogo entre las autoridades encargadas de los aspectos judiciales y jurisdiccionales. Específicamente, en el área americana tenemos la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias de 1975, que ha tenido un hito histórico, ha marcado el inicio de lo que debe ser la conducta a desarrollar entre los poderes judiciales. Y es así como en esta convención se señala que hay actos primarios de primera generación que no requieren mayor complicación, que es urgente que los poderes judiciales aborden de distintas maneras, pero que es inmediato. Este es el llamado que nos hace este instrumento del año 75. Y nos dice, ya en esa fecha, que los aspectos que están relacionados con notificaciones y recepción de pruebas en el extranjero debe ser abordado de una manera inmediata. Y nos señala el artículo 4, los exhortos y cartas rogatorias, que para los efectos de la Convención son sinónimos, podrán ser transmitidos al órgano requerido en 4 formas. La primera, por las propias partes interesadas. En segundo lugar, por la vía judicial directa. En tercer lugar, por intermedio de los funcionarios consulares y agentes diplomáticos. Y en cuarto lugar, por la autoridad central requirente al país requerido. Nos plantea inmediatamente un aspecto muy importante. Las partes interesadas podrán ser los agentes que transmitan lo que es la solicitud de un órgano jurisdiccional al otro directamente. Pero lo que es novedoso y que es la primera oportunidad que se realiza en un instrumento internacional es permitir la comunicación judicial directa entre las distintas autoridades judiciales de distintos países. Esto está reflejado en este instrumento internacional. También deja en claro que es posible recurrir a las vías que normalmente se han utilizado, que es la vía consular o diplomática, y también, de alguna manera, a la autoridad central administrativa que cada uno de los países contemple. Tiene un protocolo adicional del año 79 esta convención, que ha desarrollado algunos aspectos relacionados con este tema. No los ha desarrollado todos. Pero, ¿qué es lo que debemos destacar? Que hay un entendimiento, hay de alguna manera destacado acá el entendimiento y procurar que las autoridades jurisdiccionales en territorios limítrofes se entiendan directamente. ¿Por qué? Porque se ha precisado que en los órganos jurisdiccionales de frontera, por decirlo de alguna manera, hay una comunicación más directa. ¿Por qué? Porque los problemas son, de alguna manera, más inmediatos. Y en Chile, desde hace aproximadamente unos 5 años, se ha empezado a producir un diálogo entre las autoridades
judiciales de frontera entre Chile y Argentina. Así tenemos que hay foros en Valdivia, sector sur del país, en el sector de Antofagasta, Salta. El ministro, señor Milton Juica, ha sido un gran impulsor de esta iniciativa y le ha correspondido ir ya hace un par de años a Mendoza para potenciar este entendimiento. Y hace 3 semanas atrás que se desarrolló un seminario en nuestro país para potenciar lo que era el uso de estos instrumentos con los hermanos argentinos, que ha tenido un impacto tremendo, porque nos hemos dado cuenta que estamos hablando el mismo idioma y que en realidad debe darle cada uno de los países aplicación práctica de esta convención. Que una timidez inicial no debe restarnos a fortalecer este instrumento. Y por eso es que reaccionando casi inmediatamente, la Corte Suprema de Chile estableció la necesidad de crear una autoridad central en nuestro país, jurisdiccional, y crea la Dirección de Asuntos Internacionales para abocarse a esta materia. ¿Por qué? Porque en las distintas jurisdicciones de Argentina, todas las Cortes Supremas provinciales ya tienen asumida la creación de esta oficina. Está asumida. He querido graficar en este instrumento internacional cómo nosotros podemos profundizar y proyectar lo que es la obra de la instalación de este foro. Pero esta realidad americana o interamericana también tiene su correspondencia en el Convenio de La Haya sobre notificaciones. Y destacan los especialistas que la profundización que se ha ido dando, en algunas oportunidades se han ratificado estos dos instrumentos y se superponen. Y debiendo cooperar, en algunas oportunidades no se ha entendido así y ha originado algún problema. Pero esta Convención de La Haya sobre notificaciones nos plantea la posibilidad de estas distintas vías que ya veíamos en la Convención Americana y que entre los aspectos que destaca es la comunicación directa entre funcionarios judiciales, ministeriales u otras personas competentes. Por lo tanto, hay todo un desarrollo en la Comunidad Europea respecto de este punto. Y si queremos resaltar lo anterior, podemos acudir que hay convenios bilaterales, pero hay un reglamento europeo respecto de la notificación, respecto de esta convención, y el Tratado de los Estados Miembros respecto de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil. Y aquí se desarrolla la forma en que debe ser requerida y dada la respuesta por cada uno de los países cuando es combinado directamente por una solicitud. Y se ha hecho referencia en que hay incluso profundizaciones especiales de los Países Bajos, que se destaca también en cómo han dado aplicación al Convenio de La Haya sobre notificaciones. Entonces, todo esto nos marca un contexto, nos lleva a plantearnos cómo la realidad americana y europea coinciden en que es indispensable agilizar el entendimiento, que ya no es posible demorar
meses e incluso años en lo que es la respuesta de la cooperación que se da internacionalmente. Si queremos poner el primer desafío en lo que es esta reunión, debemos ser capaces de proyectar a lo menos esta realidad que ya está recogida en diferentes instrumentos internacionales. Ver de qué manera podemos intensificar y llevar a la realidad este entendimiento que ya las autoridades políticas nos han dado como marco para nuestras labores venideras. Pero este aspecto que puede ser el inicio, que es lo que se llama la cooperación de primer grado, de lo más sencillo, de lo más inmediato, que no requiere un mayor análisis, ha sido también profundizado en otros organismos internacionales, como Mercosur. ¿Qué es lo que ha hecho Mercosur? Ha puesto el acento especial en lo que son los exequatur o el reconocimiento de la fuerza que tienen las decisiones internacionales en otros estados, las decisiones nacionales de un estado en el ámbito nacional de otro estado. Y se ha dicho que determinadas sentencias en determinados ámbitos que precisa civil, comercial, familia, van a cumplirse no sometido al estándar de revisión que desarrolla cada Estado cuando le llega un requerimiento en el ámbito interno, sino que deberán ser tramitados como exhortos. Esto es inscrito en la forma que hacía referencia anteriormente, que es un adelanto. Y si de adelanto se trata, y por eso decía que era hermoso cómo se había llegado a la cooperación judicial en Europa, existe la cooperación judicial directa e incluso el entendimiento directo de las policías que libera a los órganos judiciales, sino que solamente como control del respeto de las garantías, lo que es la euroorden de aprehensión que tiene efecto inmediato en todos los países de la Unión Europea. Sabemos que es respecto de un catálogo específico de los delitos más graves y no es respecto de todos los delitos. Pero eso, aplicado al ámbito americano, podría ser una proyección que nos liberaría de lo que es el tratamiento de las extradiciones y permitiría una entrega inmediata en estos aspectos de mayor connotación, gravedad y de alguna manera en lo que está mayormente comprometida la soberanía estatal. Esta entrega simplificada de criminales se ha complementado y Chile es parte también de diferentes convenciones internacionales que permite el cumplimiento de penas de criminales de un país a su país de origen. Y ha tenido la ocasión Chile de ver aplicado esto en alguna integración, especialmente en América con Brasil, que ya nacionales chilenos que están condenados en ese país pueden venir a cumplir las penas en Chile y sometido todo lo anterior a las leyes chilenas, pero con cuenta o compromiso al país que ha impuesto esta sanción. Pero la asistencia internacional no se agota en estos aspectos, porque también se ha tenido la ocasión de firmar convenios internacionales que están relacionados con el secuestro, y especialmente se le ha designado así
no con una connotación penal, pero sí con una connotación civil, en todo lo que se refiere a los aspectos que están referidos a familia, y específicamente cuando los menores, que son, yo creo que las víctimas de las separaciones de los padres, son llevados de un territorio a otro sin el acuerdo y sin el consentimiento jurisdiccional. Y se ha creado una respuesta inmediata de autoridades centrales, que en Chile es la Corporación de Asistencia Judicial, para disponer el retorno inmediato de los menores a su país de origen, donde están con una tutela jurisdiccional. Y en nuestro país hemos conocido experiencias dolorosas por los medios de comunicación, pero que se ha dado aplicación irrestricta a este tratado. También hemos podido ver en múltiples otros aspectos de medio ambiente, corrupción, se ha avanzado en instrumentos internacionales y que nos coloca en un estándar que hoy la proyección de las autoridades judiciales que están llamadas a compartir, a conversar, a dialogar en la reunión de CELAC-UE, deben tomar estos aspectos como primarios y que no pueden ser regresivas sus conclusiones, sino que fortalecedoras de este entendimiento. Este es el mínimo que no es posible desatender. Nuestra conversación debe ir en procura, a lo menos, de cómo cumplir efectivamente estos instrumentos internacionales y cómo desarrollarlos o profundizarlos aún más. Cómo llegar a un entendimiento, a lo mejor directo, entre las autoridades judiciales, haciendo aplicación del Convenio de La Haya y de la Convención Americana. Este es el escenario. Estos son los desafíos. Este es, de alguna manera, el entendimiento mínimo sobre el que debemos cimentar nuestra conversación. Genera el estado de la situación y genera los sueños, las aspiraciones a lo que nosotros debemos dedicar nuestros esfuerzos en el entendimiento. La Corte Suprema de Chile ha iniciado este camino y creemos que es nuestra responsabilidad proyectarlo, tanto en el ámbito americano como en el ámbito de este diálogo birregional. Es lo que podría de alguna manera establecer, generar o determinar lo que ha sido la génesis de esta primera reunión de los presidentes de tribunales y cortes supremas de Europa y América, lo que creo que puede ser una proyección importante y constituye el aporte de la mirada hemisférica americana a lo que entiendo es la responsabilidad de todos los poderes judiciales y especialmente de fortalecer este foro que en mi concepto debe ser de los más importantes a nivel judicial que existen hoy en el mundo. Y por lo tanto, no es posible desatenderlo. Hay otras instancias que están al amparo de las Naciones Unidas que no convocan a tantas autoridades jurisdiccionales en una presencia como la realizada en nuestro país en enero. Creo que es determinante que nuestros esfuerzos logren frutos y es lo que espera, es el sueño responsable de la Corte Suprema de Chile, y a esa conversación es a la que estamos llamados hoy, es cómo cimentar una proyección que nos lleve a atesorar este logro, que puede ser una concreción que va a ir a incidir en lo que son las tramitaciones concretas para llegar a una respuesta oportuna, a una respuesta de calidad a todos nuestros conciudadanos
en definitiva, para implementar y para desarrollar una mejor justicia, dar una justicia de excelencia a todos nuestros pueblos, porque es lo que estos reclaman y es efectivamente lo que nuestros pueblos merecen. Muchas gracias.